¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Feliz principio de semana para todos. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Ecuador, sectores sociales levantaron su voz de protesta para rechazar los recortes a la inversión en la salud y también en la educación que pretende el gobierno de Lenín Moreno. En contexto vamos a revisar cómo están las economías de los estados insulares del Pacífico en medio de la pandemia del coronavirus. Y esta misma pandemia de la COVID-19 está afectando los ingresos de las empresas que prestan los servicios de atención médica en los Estados Unidos. En Economía 360 ampliamos los detalles. Vamos a entrar de inmediato en materia. En Ecuador, diversos sectores sociales rechazaron la recién aprobada ley humanitaria que impulsa el gobierno de Lenín Moreno para paliar los efectos económicos y sociales que han sido provocados por la pandemia de la COVID-19. En la capital de este país, en Quito, centrales sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores del Ecuador protestaron con un plantón frente a la Asamblea Nacional. Los manifestantes consideran que el instrumento socavará el sistema sanitario, el de la educación y a las clases más desfavorecidas. Esta norma establece la reducción de un 10% de la tarifa eléctrica durante los meses de marzo, abril, mayo y junio para los quinteles 1 y 2 de la pobreza y la disminución adicional del costo de la electricidad para los sectores productivos. Tampoco se podrán ejecutar desahucios a inquilinos de bienes inmuebles durante el tiempo de vigencia del estado de excepción. Sin embargo, los ciudadanos reclaman que se recorten 500 millones de dólares a la educación y paralelamente se paguen más de 300 millones de dólares por la deuda externa. El Banco Central de Chile reportó en su informe de cuentas nacionales un alza de la economía de este país de 0.4% y esto ocurre en el primer trimestre de este año. Según la institución financiera, el bajo porcentaje de crecimiento es debido a las medidas restrictivas de confinamiento que se han aplicado en este país por la crisis global de la COVID-19. Sin embargo, el alza evitó una recesión técnica por la contracción de 2.1% que se ha registrado en el último trimestre del año pasado. Este informe detalla que las actividades que beneficiaron el crecimiento fueron la minería, la construcción y los servicios financieros. También se registró un crecimiento del 3% del PIB debido a la recuperación de las actividades de servicio en contraste con la crisis social del año anterior. Asimismo, la actividad comercial se redujo 1.7% por segundo trimestre consecutivo a causa del desempleo por la crisis que ha generado la COVID-19. El Gobierno Nacional de República Dominicana está implementando desde el 18 de mayo un plan de ayuda para los trabajadores independientes. Este programa se sumará a otros que ya están en ejecución como el Quédate en Casa y FASE. Ambos fueron creados para minimizar las restricciones económicas por la COVID-19. La nueva modalidad está orientada a trabajadores independientes no incluidos en los planes anteriores y a los cuales se les facilitará una transferencia transitoria mensual de 5.000 pesos. Esto equivale a $90 a sus cuentas bancarias. También se van a flexibilizar algunas disposiciones del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleo para apoyar a los trabajadores de los sectores hasta ahora no incluidos en medios de comunicación, los restaurantes, también en las heladerías, centros de odontología, estéticas y empresas de seguridad y también en las veterinarias. Este país caribeño entrará a partir del próximo miércoles en la primera etapa de reapertura gradual de las actividades económicas. En Costa Rica, el Comité Consultivo de Integración Económica solicitó al gobierno reconsiderar las medidas que limitan el ingreso a los transportistas extranjeros en sus fronteras por la COVID-19. Este sector privado está planteando que las medidas del gobierno
van a ser negativas para el abastecimiento regional de los productos que son esenciales, como lo son el de alimentación y para mitigar este virus. En este sentido, el ministro de Gobernación, Michel Soto, detalló que los transportistas solo podrán ingresar a las fronteras para mantener las importaciones y también las exportaciones. Este ingreso se realizará en 3 modalidades: desenganche, el enganche y también el relevo. La primera, explicó Soto, será ubicar la unidad de transporte en la zona primaria para separar la carga del cabezal. La segunda será el enganche para trasladar la mercancía, ya sea por el territorio nacional o la región centroamericana. Y por último, el relevo, que consiste en la desinfección profunda del cabezal para el próximo desenganche, lo recalca así y explica el ministro. La ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, dijo que no desean causar enojo en este sector de los transportistas. En tanto, siguen probando medidas para favorecer la salud, seguido del desarrollo y el comercio regional. Hablamos ahora de Colombia. Este país aprobó más de 249.000 millones de pesos del sistema de regalías para fortalecer los laboratorios de la salud pública ante la crisis por la COVID-19. Estos fondos serán destinados a 88 laboratorios regionales a través de 55 proyectos en 27 departamentos del país. Las regalías provienen del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la finalidad de impulsar la certificación en bioseguridad, equipos y también en los insumos. En tanto, el Ministerio espera preparar a los laboratorios para las patologías más relevantes, como la COVID-19, el dengue, la malaria y otras enfermedades. La distribución en Bogotá será de 9 proyectos con más de 37.000 millones de pesos. Los departamentos de Bolívar, Boyacá, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca y Sucre, con 3 proyectos cada uno, tendrá una inversión pública de más de 89.000 millones de pesos. Así, la inversión total de los 55 proyectos en los 27 departamentos del país será de más de 296 millones de pesos. El impuesto GAFA es un imperativo para la región, tanto por su capacidad recaudatoria como por criterios de justicia y eficiencia. Lo destacan así investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica a través de su portal. Allí lo tenemos. El CELAC refiere que las empresas transnacionales de alta tecnología, como lo son Google, Apple, Facebook y Amazon, reducidas en siglas como GAFA, facturan cada año una suma equivalente al PIB francés. Sin embargo, mediante diversas prácticas trasladan sus beneficios a guaridas fiscales y así lo evaden o lo eluden los impuestos, pagando globalmente por un porcentaje más bajo de sus ingresos. Además, no pagan los impuestos en países donde no tienen presencia física, aun cuando tienen millones de usuarios que contribuyen a la creación de este valor. Y frente a esta coyuntura, el CELAC cita como, por ejemplo, el impuesto sobre determinados servicios digitales aprobados en España, donde se agravan los ingresos brutos generados por la venta de servicios de publicidad en línea, de intermediación en línea y la transmisión de datos, siendo la alícuota del 3%. Momento de establecer una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más informaciones en materia económica. No se aparte, volvemos enseguida. Las naciones insulares del Océano Pacífico lograron esquivar los efectos negativos de la crisis que ha provocado esta COVID-19. Sin embargo, no pudieron liberarse de los estragos económicos por las medidas frente a esta pandemia. En este segmento en contexto, vamos a revisar una investigación que nos ofrece al respecto la agencia informativa Prensa Latina. El estudio de Prensa Latina señala que la pandemia del coronavirus también ha afectado los empleos del sector turismo de las islas del Pacífico, y todo esto sin contar que la pobreza ha aumentado. Los detalles a continuación.
Datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señalan que el impacto de la pandemia de la COVID-19 ha provocado un desplome de los empleos que ofrece el sector turismo de las islas del Pacífico. En ese contexto, entre las naciones más afectadas están Vanuatu, donde el 70% de los puestos de trabajo de la industria sin chimeneas desaparecieron. Asimismo, le sigue Samoa, país donde más del 12% de la fuerza laboral está empleada en hoteles o centros turísticos que tuvieron que cerrar debido al coronavirus, medida que dejó a más de 1,000 personas desempleadas. La OIT también indica que la actual crisis del coronavirus es mucho peor que la crisis financiera de 2008, pues a juicio de la organización está acabando con la mitad o las 3/4 partes de las exportaciones totales de las naciones insulares del Océano Pacífico. El organismo de las Naciones Unidas agrega que la industria del turismo representa el 47% de todas las exportaciones en Tonga, el 52% en Samoa, el 58% en Fiji y el 70% masivo en Vanuatu. La OIT añade que la pandemia podría dejar a decenas de miles de personas en todo el Pacífico sumidas en la pobreza, que aumentó del 22 al 36% en el primer mes de la crisis por el coronavirus. Y los gobiernos de estas islas están valorando la posibilidad de reabrir sus fronteras a manera de viajes burbujas sin cuarentena para los turistas de las cercanas Australia y Nueva Zelanda. Esta modalidad implica que los turistas solo pueden tener contacto con sus acompañantes viajeros y con personal destinado, pero la medida está teniendo una bienvenida cautelosa ante la posibilidad de un contagio. La Directiva de Turismo de las Islas Cook enfatiza que la burbuja necesitaría prevenir estrictas medidas, pero apoyo a esta idea de la reapertura. La Autoridad de Visitantes de Palúa consideran también esta idea de la reapertura, evaluando riesgos, mientras que en Samoa, cuya industria turística se encontraba deprimida desde noviembre de 2019 por un brote de sarampión, también valora la reapertura. Pero no todos los gobiernos están de acuerdo con esta reapertura, ya que algunos aseguran que es demasiado pronta. El portavoz del primer ministro de las Islas Salomón expresó que en este momento la prioridad del gobierno es finalizar los requisitos de preparación y las respuestas, tales como las pruebas en el país, y facilitar la repatriación de ciudadanos varados dentro de la región. El sector de la salud en los Estados Unidos está a la baja, tema a desarrollar al regreso de esta segunda pausa. La pandemia de la COVID-19 está dando un golpe financiero a las empresas estadounidenses que están prestando los servicios de atención médica. El coronavirus ha pasado la factura a la cadena de hospitales más grande de los Estados Unidos. Estamos hablando de la HCA Healthcare, que recientemente informó que el total de cirugías ambulatorias en este hospital durante el mes pasado disminuyó aproximadamente un 70%. Y la pérdida de ingresos de las cirugías pospuestas se eleva a más de $200 mil millones. Esto según la American Hospital Association. Asimismo, la asociación emitió un informe donde precisa que los hospitales y los sistemas de salud de la nación van a perder colectivamente más de $36 millones de marzo a junio este mismo año para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19. Todo esto sin contar que el sector de la atención médica eliminó casi 1.5 millones de empleos en los meses de febrero y abril, alrededor del 9% de su total, según la Oficina Federal de Estadísticas Laborales. En cuanto a la baja a las visitas al médico, esta se debe a que las personas han perdido sus empleos y por ende sus coberturas de seguro, que son patrocinados por el empleador. Los datos que muestran el daño que ha causado el coronavirus a las empresas que prestan los servicios médicos en los Estados Unidos coinciden con el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud para invertir en este mismo sector, en la salud. Vamos a revisar esta información, que lo titula así en el portal web de nuestra casa televisiva.
dice que al inaugurar los trabajos de la 73 Asamblea Mundial de la Salud, que sesionó este lunes de manera virtual por la pandemia de la COVID-19, el director de la OMS, Tedros Adhanom, aseveró que si el mundo desea desarrollarse, tiene que invertir en el sector salud para afrontar situaciones de emergencias sanitarias. Asimismo, dijo que la salud no es un lujo, sino una necesidad. La máxima autoridad de la OMS alertó que el nuevo coronavirus afecta a otros logros de los sistemas sanitarios, entre ellos el programa materno-infantil y lucha contra el VIH. Sobre el levantamiento de las restricciones, el director precisó que la instancia comprende que los países quieren volver a ponerse de pie, pero llamó a la cautela. Durante una conferencia virtual, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron anunciaron la propuesta para un fondo europeo de 500.000 millones de euros. Este fondo será destinado a la reconstrucción de los países de la Unión más afectados por la pandemia de la COVID-19. Merkel detalló que la propuesta inicial es de 500.000 millones de euros, pero podrá tener un mayor alcance. El objetivo es lograr una Unión Europea fuerte y unida ante la crisis y también mitigar los efectos de esta pandemia. En este mismo sentido, Merkel aseguró que el fondo es una respuesta corta, seguida de una respuesta larga para combatir los efectos a largo plazo de la pandemia. En tanto, reconoció que hay países dentro de la Unión más perjudicados que otros. También Merkel explicó que las medidas deben ajustarse dentro de las reglas presupuestarias de la Unión Europea y advirtió que podría requerirse de una forma de los tratados comunitarios. Y la pandemia de la COVID-19 afectó el crecimiento de Japón en los primeros 3 meses de este mismo año. Según la oficina del gabinete nipón, en el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto se ha registrado una caída de un 3.4% en datos anualizados. Este resultado sigue siendo el segundo trimestre consecutivo de caídas, lo que significa que Japón ha entrado en una recesión. Asimismo, en dicho periodo, el consumo privado registró una caída trimestral de 0.7%, mientras que la inversión privada residencial se desplomó 4.5%. Por su parte, las exportaciones japonesas registraron una caída del 6%, mientras que las importaciones han disminuido 4.9%. Los expertos señalan que el PIB japonés en el segundo trimestre de este año podría llegar a caer un 12%. China sigue disminuyendo la pobreza con la implementación de políticas sociales que están beneficiando al pueblo agricultor. Los detalles a continuación. Los aldeanos de la zona autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, están poniendo fin a su pobreza al unirse a empresas comunitarias de propiedad colectiva creadas con la asistencia de las autoridades locales. En la aldea Asiriyensili de la ciudad de Ordos, donde casi el 80% del suelo está plantado con Salix Cheilophylla, que cubre un total de 4.600 hectáreas, el gobierno local ha creado una economía colectiva en la aldea y ha establecido empresas para procesar la rama de Salix en partículas de combustión con menos humo para obtener ganancias para los habitantes de la zona. Obtengo buenos resultados al vender Salix Cheilophylla este año. Ganamos 1.200 yuanes. A medida que la empresa da apoyo y vino a cooperar con nosotros, nuestra vida está mejorando mucho. Los hogares pobres, además de trabajar en las entidades económicas de propiedad colectiva de la aldea, poseen acciones en dichas empresas. Y aparte de sus ingresos de la ganadería, cada uno de los hogares ganaría aproximadamente $4.217 cada año, así lo manifestó Guo Shuhua, secretario del partido de la aldea de Asiriyensili. Cabe destacar que 55 de los 59 hogares empobrecidos en la aldea han sido sacados de la pobreza a través del apoyo gubernamental. El gigante gasístico ruso Gazprom comenzó el proceso de proyecto y prospección de la segunda línea de gasoducto a China, llamado Fuerza Siberia 2. Así lo informó el presidente de la compañía, Alexei Miller. El ejecutivo afirmó que el objetivo de este gasoducto es la conexión de la infraestructura de transporte gasístico del este y el oeste de Rusia. Asimismo, busca la gasificación de Siberia Oriental. Todo esto sin contar que el gaseoducto será la base de un nuevo canal de exportaciones a China a través de Mongolia. Miller también especificó que el gasoducto podría transportar hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales,
tanto para Europa como para Asia. Recordemos que el pasado 2 de diciembre fue puesta en marcha la primera línea de Fuerza Siberia y está previsto que exporte a China más de 1 millón de metros cúbicos de gas natural en los próximos 30 años, que reportarán a Rusia unos 400.000 millones de dólares en ese mismo periodo. Vamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros de esta jornada de hoy lunes. El barril de petróleo intermedio de Texas, 32.08 dólares el barril y sube 9%. Barril de Brent, referencia en Europa, 35.12 dólares el barril y tiene un alza de 8.06%. Vamos ahora con la cesta venezolana. Se ubica en este momento en 104.75 yuanes y tiene un alza de 9.61 yuanes al cierre de la semana pasada. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Será hasta la próxima.